Buenos días, niños y niñas. Hoy estamos día martes 13 de octubre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 126. El día de hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Nos encontramos en la semana 28, día 2. Nuestra actividad. Las plantas son importantes para la vida en los ecosistemas. En la actividad anterior aprendimos cómo las plantas elaboran sus alimentos. Hoy aprenderemos y reflexionaremos sobre la importancia de las plantas en nuestro ecosistema. Entonces, la meta del día de hoy será reflexionar sobre la importancia de las plantas en el ecosistema. Es importante que tengas presente que para lograr nuestra meta, durante el transcurso de la actividad debemos desarrollar los siguientes aprendizajes. Pude comparar mis respuestas iniciales o posibles respuestas con lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad. Para eso formularás tus hipótesis o posibles respuestas. Y durante el desarrollo de la actividad tendrás que compararlas. Registré la información que leí de la ficha para dar respuesta a las preguntas de investigación. Para eso tendrás que realizar tus apuntes. ¿Usé otras lecturas de fuentes confiables para contestar todas las preguntas? Para eso buscarás información. ¿Listo? Expliqué con razones basadas en la ciencia el por qué las plantas son importantes para el ecosistema. Expliqué con razones basadas en la ciencia las acciones que estamos realizando en familia para valorar las plantas. Muy bien, todos estos aprendizajes lo tienes que lograr durante el transcurso de la actividad. Entonces, para iniciar la actividad te invitamos a leer la siguiente situación y responder a las preguntas. De aquí en adelante usarás tu cuaderno u hojas de reuso. Situación problemática. Algunas personas están talando árboles en la selva peruana de forma excesiva, descontroladamente. Estas personas realizan esta acción sin ningún permiso. Observa cómo cortan o talan los árboles y cómo dejan a la selva sin árboles. Entonces, ¿qué opinas de esta situación? ¿Estará bien que las personas hagan eso? ¿Estará bien que las personas estén talando los árboles en forma excesiva? ¿Estás de acuerdo con el comportamiento de estas personas? ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Muy bien, coméntalo con tus familiares. Es momento de investigar sobre qué daño pueden ocasionar estas personas al ecosistema si siguen con este tipo de acciones. Para ello, te proponemos las siguientes preguntas de investigación. Comencemos. ¿Cuáles serán las preguntas de investigación? Primera pregunta, ¿por qué las personas talan o cortan los árboles sin permiso? Explica. Segunda pregunta, ¿las personas que talan los árboles sin permiso conocerán la importancia que tienen las plantas para el ecosistema? Explica. Evalúa. Si los árboles y las plantas desaparecen de la tierra, ¿qué efecto tendrá para los seres vivos? ¿Será provechoso o perjudicial? Explica. Tómate un tiempo para pensar y construir tus respuestas acerca de la tala ilegal de los árboles y sobre la importancia de las plantas para los seres vivos. Escribe tu primer borrador. En base a lo que sabes y has escrito, escribe tus posibles respuestas, llamadas también respuestas iniciales o hipótesis. A las preguntas de investigación puedes consultar con tus familiares al respecto. A ver, ¿por qué las personas talan los árboles sin permiso? Entonces ahí tú puedes escribir tus respuestas iniciales. Las personas que talan los árboles sin permiso lo hacen porque tal vez necesitan madera para ganar dinero.
tal vez necesitan leña, tal vez requieren de espacio para sembrar, ¿verdad? Entonces, escribe tus respuestas. Siguiente pregunta. ¿Las personas que talan los árboles sin permiso conocerán la importancia que tienen las plantas para el ecosistema si ellos lo hacen desmedidamente, sin controlarse, en bastantes cantidades? ¿Tú crees que conocen la importancia que tienen las plantas para el ecosistema? No, ¿verdad? Entonces escribe tu respuesta. Las personas talan árboles sin permiso porque no conocen la importancia de las plantas para el ecosistema. ¿Listo? Podría ser, son sugerencias. Recuerda que son tus respuestas según a lo que tú sabes, a lo que tú conoces. También puedes consultar con tus familiares. Tercera pregunta. Evalúa. Si los árboles y las plantas desaparecen de la tierra, ¿qué efecto tendrá para los seres vivos? ¿Será provechoso o perjudicial? El día de ayer hemos aprendido que las plantas nos proporcionan alimentos y oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué efecto tendrá en los seres vivos, en nosotros? ¿Será provechoso o será perjudicial? ¿Podremos vivir sin oxígeno? ¿Podremos vivir sin alimentos? Muy bien. Entonces, escribe tus posibles respuestas. El efecto que tendrá en los seres vivos será perjudicial. ¿Por qué? Tal vez nos vamos a extinguir todos, o todos los animales se van a extinguir, muchas plantas van a desaparecer, muchos animales van a morir. ¿Por qué? Porque no va a haber alimentos, no va a haber oxígeno. ¿Listo? Entonces, escribe tus posibles respuestas iniciales. Muy bien. Ahora, es importante que compruebes tus posibles respuestas o respuestas iniciales para saber si son verdaderas. Es necesario investigar en fuentes de consulta confiables. Esta semana continuarás con tu misión de detective de las plantas. Para ello te proponemos que elabores un plan de acción sencillo que te permita recoger la información que necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. Luego, considera que tu plan de acción debe contener una lista de acciones a realizar para responder a las preguntas. ¿Qué debes hacer en primer lugar? ¿Qué debes hacer luego? Y así sucesivamente. Así podrás obtener ideas y la información que necesitas para comprobar científicamente tus respuestas. Para ayudarte te sugerimos que realices las siguientes acciones para este día. Entonces, ¿cuál va a ser tu plan de acción? ¿Qué haré cuando encuentre la respuesta a las preguntas? ¿Qué vas a hacer? Vas a subrayar. Subrayaré con rojo lo que me puede ayudar como sustento a mi respuesta. Así podré diferenciarlo del resto de la información. Continuamos con el siguiente plan. ¿Conoces las respuestas de la pregunta 1? ¿Cuál era la pregunta 1? ¿Por qué las personas talan o cortan los árboles? ¿Qué conoces? A ver, ¿qué conocemos? Sé que las personas cortan los árboles para obtener madera. ¿Y por qué? Porque hay muchos muebles que son de madera. Entonces cortarán los árboles para obtener la madera y fabricar esos muebles y así ganar dinero. Listo. ¿En dónde buscaré la información que necesito conocer? Lo vamos a buscar en fuentes de consulta confiables, así como las fichas de Aprendo en Casa. También podemos buscar en libros, en internet, ¿verdad? Listo. Así podré dar respuestas a las preguntas de investigación. Si hay información que no comprendes, ¿quién te podría ayudar? ¿Qué vas a hacer? Vas a preguntar. ¿A quién? ¿A tu profesor, a tu profesora? ¿O a un adulto, algún familiar que esté trabajando juntamente contigo, que te esté apoyando en tus tareas? ¿Listo? Eso te va a ayudar a comprender mucho mejor la información.
¿Necesitas buscar información que apoye tus respuestas? A ver, ¿necesitarás? Claro que sí, sí necesito consultar información, pero en fuentes confiables. Si investigo más, voy a tener más ideas e información para dar respuestas a las preguntas de investigación. ¿Qué puedo hacer para recordar la información más importante que voy encontrando? ¿Qué puedes hacer? Tienes que anotar y organizar la información mediante la elaboración de esquemas. También podría ser dibujos, mapas conceptuales o tal vez otro tipo de organizadores. Así vas a estar más organizado, vas a organizar la información más importante y te va a ayudar a recordar. Ahora, tú formula una pregunta que puede faltar en este plan. ¿Qué podría faltar? A ver, te doy una idea. ¿Qué debo hacer con las hipótesis o respuestas iniciales después de analizar la información? ¿Qué debes hacer? Debo volver a leer las respuestas iniciales para mejorarlas según la fuente de información científica. Así comprobaré si mis respuestas iniciales eran correctas o incorrectas o si necesitaban mejorar. Muy bien, niños. Ahora, para realizar las actividades de tu plan y responder las preguntas para tener más información sobre lo que necesitas conocer, lee la ficha anexo. Nos informamos que encontrarás en la sección de recursos de esta plataforma. Muy bien, vamos a empezar entonces. Nos informamos. Las plantas nos proporcionan alimentos, medicina, madera, combustible y fibras. ¿Listo? Así como la fibra de algodón. El algodón es una planta, ¿verdad? Además, brindan cobijo a muchos seres vivos. Producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes pueblan toda la tierra. Son los únicos seres vivos capaces de captar la energía del sol para fabricar su propio alimento y liberar oxígeno. A este proceso se le llama fotosíntesis, lo hemos aprendido el día de ayer, ¿verdad? Listo. Entonces, por esta razón, son indispensables para la vida de otros organismos. Existe una inmensa variedad de plantas, algunas muy simples y otras muy evolucionadas. Forman parte de todos los ecosistemas y se han adaptado a diversos climas y condiciones del suelo. Algunas pueden vivir en sitios donde llueve muy poco. Por ejemplo, el algarrobo es un árbol que se ha adaptado para retener agua cuando llueve. Luego, en época de sequía, usa el agua para poder sobrevivir, mientras otras plantas necesitan abundante agua. Listo. Ahora, la mitad de los alimentos que consume la humanidad proceden de solo 3 especies de plantas. ¿Cuáles son esas plantas que más consumimos los humanos? ¿Cuáles son? El trigo, el arroz y el maíz. Más del 40% de las medicinas se producen a partir de las plantas. Algunas se utilizan directamente como hierbas tradicionales en los matecitos, ¿verdad? Otras plantas deben pasar por procesos de transformación en fábricas especializadas para convertirse en medicamentos. Muy bien, niños, continuamos con la lectura. Las necesidades de las plantas, ¿cuáles son? Hay plantas que viven en lugares donde no llueve mucho, pero es suficiente para el desarrollo de pastos y arbustos. Las praderas naturales
albergan grandes manadas de herbívoros, animales que comen pasto, comen plantas. También albergan multitud de roedores, aves que comen semillas e insectos. Y al mismo tiempo también alberga a carnívoros depredadores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cada especie de herbívoro que pasta tiene sus hierbas preferidas. De esta manera se asegura un consumo equilibrado de las diversas plantas. Además, consumen los brotes de los arbustos, impidiendo que su multiplicación compita con el crecimiento de los pastos. Es decir, los animales son unos podadores naturales para que el pasto no crezca en exceso. Los excrementos de estos herbívoros sirven de abono para el terreno. Roedores, hormigas y otros animales excavan el suelo contribuyendo a airearlo. Pero cuando se provoca un incendio para favorecer el crecimiento de pastos para el ganado, puede disminuir la diversidad y dañar el suelo para siempre. Así como observamos en la imagen, este incendio se está realizando para favorecer el crecimiento de pastos para el ganado. Están quemando los árboles, las malas hierbas, para que luego el ganado pueda comer el pasto. ¿Listo? Pero sin darse cuenta, los humanos estamos dañando el suelo para siempre. Cuando se cría ganado, se le hace pastar siempre en el mismo lugar. Eso se llama sobrepastoreo. Se escogen unas pocas especies, vacas, ovejas, cabras, que comen solo determinadas hierbas, acabando con ellas, así como observamos. El pisoteo excesivo favorece la desecación y la erosión del suelo. Como vemos acá, el suelo ya está muerto, seco, ya no hay pasto. ¿Listo? Para evitar este daño es necesario que el ganado coma en diferentes lugares, así se permite que el pasto y el suelo se recuperen antes de que los animales se introduzcan nuevamente, así como observamos en la fotografía. Muy bien, niños, continuamos. Los bosques. De los bosques se obtiene grandes beneficios. ¿Qué beneficios se obtiene? Se obtiene la madera, los frutos, la resina, el corcho, el carbón, la leña, las medicinas, los pastos y muchas más, ¿verdad? Además, los bosques conservan la humedad, absorben la energía del sol, fijan la tierra y dan albergue a gran variedad de vida silvestre. En los bosques son importantes para la defensa del suelo, ya que evitan la erosión. Cuando son talados, los suelos se encuentran desprotegidos. Cuando llueve, los nutrientes y partículas del suelo son arrastrados por el agua. La tierra transportada se sedimenta en los cauces de los ríos y los lagos de las zonas más bajas, provocando las inundaciones. Muy bien, niños. Entonces, cuando nosotros cortamos los árboles o talamos los árboles, se produce la erosión. ¿Listo? Muy bien. Muchos árboles son talados porque su madera es utilizada para construir muebles, puertas u otros objetos para el hogar o para la industria. El suelo sin árboles refleja más calor del sol y aumenta la temperatura del lugar. En los bosques viven más especies de plantas y animales que en todos los demás ecosistemas juntos. Gran variedad de organismos se han adaptado a cada una de estas condiciones
particulares, es su hogar, es su casa. Con la energía del sol, las plantas producen sus alimentos. Estos se convertirán posteriormente en el alimento de otros animales. Las plantas, cuando realizan la fotosíntesis, liberan el oxígeno que todos los seres vivos necesitan para respirar. Los árboles que forman el bosque protegen el suelo, atenúan los efectos de la lluvia porque impiden que caiga con fuerza sobre el suelo. Asimismo, las copas de los árboles frenan la velocidad del viento, otro agente de erosión. Esto protege a las flores y los frutos de los agricultores. Las grandes raíces de los árboles sujetan el suelo, impidiendo que se pierdan sus nutrientes. El problema comienza cuando la población aumenta y ya no hay tierras suficientes para rotarlas, ni se usan otras técnicas agrícolas que no dañen el suelo. La pérdida de los bosques causa el aumento de la erosión, inundaciones y sequías. Esto tiene graves consecuencias: suelos sin nutrientes, pérdida de hábitats de los animales. Las personas se mudan a otros lugares porque el suelo ya no puede usarse para la agricultura. También aumenta el consumo de madera, especialmente de árboles que demoran muchos años en crecer y además solo viven en ese lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, pueden extinguirse. Además, se practica a gran escala la tala o quema de los bosques para obtener tierras de cultivo o para la cría de ganado. Estas actividades causan que el suelo, que es rico en nutrientes, se convierta en un suelo de mala calidad y ya no vuelva a crecer vegetación. Cuando se quema los bosques, el humo que produce pone en peligro a los árboles no talados y a la diversidad de seres vivos que habitan la selva, porque ya no van a tener un hogar donde vivir. ¿Listo? Para reflexionar, los bosques purifican el aire, nos dan oxígeno, ya que producen el gas oxígeno y consumen el dióxido de carbono que exhalamos producto de la respiración. Si son utilizados correctamente, pueden generar muchos beneficios para los seres vivos. Los bosques nos proporcionan alimentos, forraje, fibra, combustible, medicinas, materiales para construir viviendas y fabricar muebles, materia prima para la industria y las artesanías. Pero, ¿por qué el hombre destruye el bosque? Lo destruye por muchas razones. Algunas de estas razones son: por la demanda de nuevas tierras para cultivar o criar ganado. ¿Listo? ¿Por qué más? Por la demanda de madera de uso industrial y de leña para combustible, entre otros. Muy bien, niños. Entonces, ahora que hemos terminado de leer, analicemos mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las plantas son importantes para los seres vivos? Lo tienes en tu lectura, lo puedes volver a leer. Las plantas son importantes porque nos proporcionan alimentos, medicina, madera, combustible, fibras. Además, las plantas producen el oxígeno, que es indispensable para la vida de otros organismos, ¿verdad? Listo, muy bien, vuélvelo a leer y escribe tu respuesta. Siguiente pregunta: si se siguen talando los árboles, ¿qué sucederá con los seres vivos que habitan en esos bosques? Muy bien, búscalo en la lectura, vuélvelo a leer. ¿Qué pasará? Se perderán los hábitats de los animales. Los animales ya no tendrán un lugar donde vivir. Las personas también se mudarán a otros lugares porque el suelo ya no puede usarse ni siquiera para la agricultura, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Si se sigue talando los árboles, ¿qué sucederá? Estamos poniendo en peligro
la vida de los seres vivos. Estamos poniendo en peligro la diversidad de los seres vivos que habitan en la selva. ¿Qué significa eso? Muy bien, como los seres vivos se quedarán sin hogar, sin hábitat, ¿qué podría pasar? Van a morir, tal vez se van a extinguir, ¿no es cierto? Muy bien, entonces léelo una vez más y escribe tu respuesta. ¿Cómo el ser humano es afectado por la tala de los árboles? Explica, ¿cómo el ser humano es afectado? Muy bien, las plantas, ¿qué nos proporcionan? Nos proporcionan oxígeno para respirar, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Gracias al oxígeno purifican el aire. Entonces, ¿cómo nos afectaría? ¿Podríamos vivir sin oxígeno? Se contaminaría el aire, ¿verdad? Ya no podríamos respirar aire limpio, aire purificado. Además de eso, el suelo va a erosionar, va a haber inundaciones. Entonces, léelo una vez más y explica cómo el ser humano es afectado por la tala de los árboles. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo podríamos ayudar para que las plantas no desaparezcan de la tierra? ¿Qué podríamos hacer? A ver, de repente podríamos cuidar los árboles, plantar árboles. De repente cuando salimos de paseo, no pisotear a los pastos. O de repente también informar, difundir la importancia de las plantas a otras personas que no conocen. ¿Cómo podríamos ayudar? ¿Cómo puedes ayudar? Escríbelo. ¿Listo? Muy bien, niños. Ahora que hemos aprendido un poco más sobre las plantas, es momento de volver a leer las posibles respuestas o respuestas iniciales que escribiste en el paso 4. Si no estás de acuerdo con tus respuestas, tienes la oportunidad de volverlas a escribir. Adelante. Primera pregunta de investigación. ¿Por qué las personas talan los árboles sin permiso? Según la información que hemos leído, analizado y anotado, las personas talan los árboles sin permiso para tener nuevas tierras para cultivar o criar ganado. También para el uso industrial de la madera y de la leña para combustible. Muy bien. Si tú tienes más ideas, sigue agregando. Las personas que talan los árboles sin permiso conocerán la importancia que tienen las plantas para el ecosistema. ¿Tú qué dices? A ver, según a lo que hemos leído. Las personas talan los árboles sin permiso. No conocen la importancia de las plantas para el ecosistema. La pérdida de los bosques causa el aumento de la erosión, inundaciones, sequías. Las consecuencias son suelos sin nutrientes, pérdida de hábitats de los animales, ya no vuelve a crecer vegetación, las personas se mudan a otros lugares porque el suelo ya no puede usarse para la agricultura. Muy bien, ¿qué información más has obtenido de la lectura? Sigue anotando tu respuesta, puedes seguir mejorando. Tercera pregunta de investigación. Si los árboles y las plantas desaparecen de la tierra, ¿qué efecto tendrá para los seres vivos? ¿Será provechoso o perjudicial? Explica. El efecto que tendrá en los seres vivos será perjudicial porque las plantas producen el alimento y liberan el oxígeno que todos los seres vivos necesitan para respirar y sobrevivir. Muy bien, niños. Entonces, recuerda que puedes seguir mejorando tus respuestas. 8. Me evalúo y comunico lo que aprendí. ¿Qué aprendiste con esta actividad? Hemos aprendido sobre la importancia de las plantas en el ecosistema. ¿Listo? Muy bien, ¿qué más aprendiste? Sigue escribiendo. Después de haber realizado esta actividad, ¿qué otras preguntas o dudas te surgen? ¿Qué dudas tienes ahora? Escríbelas. ¿Qué dificultades tuviste para realizar esta actividad? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Qué dificultades tuviste? Escríbelas. ¿Y qué hiciste para resolverlas?
¿Qué acciones puedes desarrollar en tu casa que demuestren que valoras la importancia de las plantas? ¿Qué acciones puedes realizar? De repente guardar las semillas, plantar árboles, cuidar las plantas, difundir la importancia de las plantas a otras personas. ¿Qué acciones puedes hacer? Respecto de las acciones que has propuesto en la pregunta anterior, ¿cómo podrías saber si las acciones que propusiste en la letra D tendrán efectos positivos para las plantas y los demás seres vivos? Explica, puedes usar gráficos. ¿Va a tener efectos positivos que tú guardes las semillas? ¿Va a tener efectos positivos que tú plantes árboles? ¿Que cuides las plantas? ¿Que difundas la importancia de las plantas a otras personas? ¿Va a tener efectos positivos? ¿Crees que lo va a tener? Muy bien, entonces explícalo cómo va a tener esos efectos positivos. Muy bien, niños, ahora que hemos evaluado, vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso, reflexiona y completa las respuestas. Pude comparar mis respuestas iniciales o posibles respuestas con lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad. ¿Lograste comparar tus respuestas iniciales y al final mejorarlas? Muy bien. Registré la información que leí de la ficha para dar respuesta a las preguntas de investigación. ¿Has hecho tus apuntes? ¿Anotaste? Listo, si lo lograste, se escribe sí lo logré. Usé otras lecturas de fuentes confiables para contestar todas las preguntas. ¿Has utilizado o no? Si es que lo lograste, escribes que sí. Expliqué con razones basadas en la ciencia el por qué las plantas son importantes para el ecosistema. Muy bien, si has dado tus respuestas finales a las preguntas de investigación, mejorándolas y explicando, dando tus razones, entonces sí lo lograste. Expliqué con razones basadas en la ciencia las acciones que estamos realizando en familia para valorar las plantas. ¿Lo realizaste? Muy bien, yo pienso que sí lo vas a lograr. Entonces escribes que sí. Pero si es que tuviste alguna dificultad, escribe en qué necesitas mejorar. Recuerda, toma nota de todo lo que hagas en tu cuaderno de experiencias u hojas de reuso. Puedes tomar fotografías de tu esquema o los organizadores que te ayudaron a comprender mejor esta actividad. Guárdalos en tu portafolio para que los puedas utilizar en las siguientes actividades. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final de la actividad del día de hoy. Pues espero que lo desarrolles exitosamente. Muy bien, niños, ahora pasamos a las fichas de trabajo, página 74. Continuamos con los sinónimos. Relaciona los sinónimos de ambas columnas. Empezamos, sinónimo de desierto, ¿qué será? Muy bien, páramo. Sinónimo de orate, ¿qué significa orate? ¿Cuál es la palabra que significa lo mismo que orate? Muy bien, loco. Y sinónimo de locuaz, ¿cuál es la palabra que significa lo mismo que locuaz? Ayer lo hemos aprendido. Muy bien, hablador. De la misma manera, relaciona los sinónimos en ambas columnas. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Chao, niños.